Quisiera darle la bienvenida a usted, Salud Eligio, del Departamento de Matemática Educativa y el CINDESTAF. Su plática se lleva como título Visiones abstractas, representaciones visuales y pensamiento algebraico. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos. Hola a todos los que nos ven en YouTube, plataforma que estamos saliendo. Pues bueno, yo les voy a platicar esta plática. Les quiero presentar los resultados de un proyecto de investigación que hemos estado haciendo ahí en el Departamento de Matemática Educativa. Un proyecto colaborativo con la Universidad de Loughborough, y claro también con mi colega Ana Medrano y mi compañero Matthew Ingles. Entonces, bueno, primero que nada les quiero dar un poquito de contexto. Se trata de una investigación que estamos haciendo para intentar buscar formas de facilitar el acceso a las matemáticas en los niños mexicanos. Es una investigación de corte cognitivo que no tiene una aplicación educativa directa, pero que va hacia esa dirección. Esto lo voy a mencionar, porque bueno, me parece que es importante para poder entender lo que les voy a platicar. Si les interesa la parte educativa, etcétera, podemos platicarlo después. También durante la presentación voy a emitir detalles técnicos, que estoy, por supuesto, encantado de discutir. Al finalizar, me voy a enfocar, digamos, como en la parte más teórica del asunto, ¿no? Entonces, primero, bueno, el contexto, pues, creo que es conocido por todos, y si no, aquí hay un dato bastante impactante. Estos son datos obtenidos en la encuesta internacional de habilidades para el trabajo, sacada por la OCDE. Esta organización que está financiada por pues, entidades como, no sé, Banco Mundial, este tipo de organizaciones, y que se encarga de evaluar, digamos, de una forma global, qué es lo que sabe la gente, qué tanto de lo que sabe la gente le sirve para trabajar. Estas encuestas están muy orientadas al ámbito de la productividad, ¿no? Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, con las limitaciones que eso conlleva, sí son los únicos datos que tenemos que nos pueden dar una visión amplia de cuál es el estado actual del conocimiento matemático en el mundo, pues, ¿no? Para el caso mexicano, en esta última encuesta, lo que encontraron fue que pues, más del 99% de los adultos mexicanos son incapaces de entender información matemática compleja y abstracta. Es decir, el tipo de información matemática que se aprende pues, con notación matemática especializada, hablando, por ejemplo, de álgebra hacia adelante, ¿no? Cuando empezamos a meter símbolos que ya no nada más son números y operadores aritméticos, ya no es tan fácil para el mexicano, para la mayoría de los mexicanos, poder acceder al significado de esos símbolos. Entonces, bueno, tiene un problema grave porque tiene implicaciones importantes de exclusión económica y social, por ejemplo. Obviamente, si tú no eres capaz de leer estos símbolos, pues hace una desventaja que se suma a todas las demás desventajas que tengan que ver pues, con tus antecedentes sociales, económicos, étnicos incluso, ¿no? Una pregunta de aclaración, perdón. Por supuesto. ¿Hay alguna razón para centrar la información entre el nivel 2 y 3? Ajá. Sí. Aquí arriba marca los niveles, ¿no? Sí. Aquí el 0 lo que marca es del nivel 0, del nivel 1, cuántos hay hacia abajo y cuántos hay en el nivel 4. Digamos, nivel 3 y 4 están de este lado, 1 y 0 de este lado. Sí. Mi pregunta es por qué se centró entre 2 y 3 en lugar de, no sé, entre 1 y 2 o entre 3 y 4. ¿Por qué? Supongo que es porque es la mitad, ¿no? O sea, la evaluación lo que te marca es en qué nivel estás. Entonces hay nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, ¿no? Lo que marca aquí es cuántos están en el nivel 3, y nivel 4 y 5, ¿no? Son 5 niveles. Y de acá para abajo, o para la izquierda, es cuántos están abajo del nivel 1 o en el nivel 1. ¿Sí? Buena pregunta. Sí, tal vez hay un comentario. Generalmente la OCDE con sus pruebas matemáticas divide el nivel 2 y 3 como el rango de suficiencia.
Se supone que eres como, tienes la capacidad suficiente para captar la información en el nivel 3, y tienes 12 es insuficiente y no recuerdo el término por eso. Es lo que supuse. Sí. Ok. No estoy encontrando cómo. Ya está. Bueno, pues digamos una escala más global para adultos. En un ámbito más educativo, aquí lo que tenemos son los datos de la última evaluación nacional de conocimiento matemático para estudiantes de secundaria. Y es más o menos lo mismo, ¿no? Y lo que marca es que la mayoría de los estudiantes de secundaria en última evaluación nacional están en el nivel 1 de competencia matemática, es decir, pues son capaces de sumar, restar, multiplicar, hacer operaciones aritméticas, ¿no? Mientras que muy poquitos están en el nivel 4, que es el nivel donde se supone que son capaces de trabajar ya con ideas algebraicas y también con este tipo de notaciones que ya no son propias de la aritmética, no son exclusivas de la aritmética, como las literales y otros símbolos. Solamente 5% de los estudiantes de secundaria logran adquirir una competencia suficiente para trabajar en esos temas matemáticos. Y sí es un problema grave, considerando que la secundaria es el tope educativo de nuestro país. La mayoría de la gente tiene como nivel educativo superior la secundaria. Nos hablamos de un país en el que el acceso a la álgebra es un acceso muy chiquito, es una puerta muy chiquita. Entonces, obviamente hay una preocupación global y hay muchas aproximaciones a resolver el problema de cómo ensanchar la puerta para que más gente pueda entrar al álgebra. Comenzando porque pues, el álgebra se supone que es el acceso a las matemáticas superiores. Cuando tú eres incapaz, no tienes las oportunidades de aprender álgebra, estás en una desventaja que no te permite pensar en carreras que tengan que ver, por ejemplo, con ciencia y tecnología. Y eso se considera un problema importante a nivel, por ejemplo, económico, porque genera una insuficiencia de personal médico, ingeniería, etcétera, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con la economía también. Pero bueno, una de las aproximaciones, una de las estrategias que han surgido para poder atacar ese problema es, bueno, entonces vamos a enseñar a los estudiantes a pensar algebraicamente desde más pequeños. Tradicionalmente lo que se hace es enseñar matemáticas de una forma segmentada. Es decir, en la primaria todo es aritmética y un poco de geometría. Y es hasta la secundaria donde la mayoría de los estudiantes comienzan a tener contacto con el álgebra. O sea, el brinco es fuerte, ¿no? Y en ese brinco es donde se generan muchas de las dificultades que se ven reflejadas en el egreso de la secundaria, acceso a la preparatoria y niveles superiores, ¿no? Entonces, una de las propuestas es, ok, vamos a intentar enseñar o hacer que los niños aprendan a pensar algebraicamente desde más pequeños, desde la primaria, desde el preescolar, por ejemplo. Y ha habido un cambio importante en las últimas décadas. En los 80s, esta idea se sustentaba en 3 principios, ¿no? Uno es el principio del rompimiento. Se proponía, pues, que existe una barrera cognitiva entre la aritmética y el álgebra, que los niños no pueden brincar, ¿no? Se adjudicaba la dificultad para aprender álgebra a un problema de maduración, ¿no? Se creía bueno, que los niños no están maduros neurológica ni psicológicamente para pensar en las abstracciones algebraicas, ¿sí? Y se hacía mucho énfasis también en la manipulación simbólica. Es decir, hay que enseñarles a los niños más pequeños, o hay que entrenarlos muy fuerte para que aprendan cómo manipular la sintaxis, cómo trabajar con sintaxis algebraica. Ese es el énfasis, ¿no? Para poder facilitar la transición de la primaria a la secundaria. Esa era la idea, ¿no? Vamos a empezar un poquito antes, como por ahí de quinto, sexto, entrenarlos en sintaxis para que cuando lleguen a la secundaria, pues ya sepan cómo manipular. Y no era una mala idea, ni era válida, por supuesto, pero también hubo alternativa. Por ahí de los 2000 comenzó la idea de, bueno, vamos a olvidarnos de enseñar álgebra formal antes, ¿no? No se trata de comenzar a enseñar sintaxis en primero de primaria, sino más bien de inculcar una forma de pensar que sea más amplia, que tenga que ver
con una forma de razonar las matemáticas desde un punto de vista algebraico. Y aquí la idea, en lugar de pensar en un rompimiento cognitivo de la aritmética al álgebra, se trata de buscar continuidades, ¿no? ¿Cómo podemos generar una continuidad entre el pensamiento matemático de los niños, en el que no haya realmente una distinción entre aritmética y álgebra? Es más, que puedan aprender a ver a la aritmética con ojos algebraicos. Esa, digamos, que es la intención, ¿no? Y el enfoque no está tanto en la manipulación simbólica, sino en aprender a ser sensibles a la generalidad, ¿no? Es decir, puede identificar generalidades que no son tan fáciles de ver si piensas todo como aritméticamente hablando, todo el tiempo. Y además el enfoque no está en la transición de primaria y secundaria, sino del preescolar a la primaria. Se supone que esta forma de pensar algebraica, fundamentada en la generalidad, se puede comenzar a inducir desde que los niños son pequeños. Se asume que hay una tendencia natural de los niños a generalizar la información que procesan. Y eso se ve, por ejemplo, en sus capacidades de encontrar patrones. De hecho, en el kinder, en la primaria, muchas de las actividades giran alrededor de encontrar patrones. Patrones de figuras, de colores, etc. Entonces, pues, la idea era rescatar esto, comenzar a inducir ciertas ideas algebraicas. ¿Cómo, no? Esta figura está mal. Quería mostrarles un ejemplo de una tarea típica de lo que se hacía antes, de cómo enseñar a los estudiantes a desempaquetar el significado de los símbolos algebraicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo voy a escribir porque esa imagen está distorsionada. Pero bueno, digamos, hacían cosas como ejercicios de este tipo, se presentaba 3n, y como muy diagramáticamente enseñar al niño que esto solamente quiere decir que n es repetida 3 veces, ¿no? Las formas así de iniciar a los niños entender de qué se tratan los símbolos binarios. Bueno, ya lo quitan, ya lo escribí. Gracias. Fui muy bien. No. La otra cuestión era, bueno, ok, no nos vamos a enfocar en la notación algebraica formal. Podemos utilizar otro tipo de representaciones visuales para inducir ideas algebraicas. Entonces hay, por ejemplo, los físicos, aquí es una máquina de funciones, se llama, es un número, y sale otro. Es un simular, sale tablas, obviamente, el lenguaje natural, se hace mucho énfasis en expresar ideas matemáticas verbalmente, o sea, con palabras, ¿no? Y otro tipo de notaciones simbólicas, por ejemplo, diagramas y obviamente ecuaciones, ¿no? Entonces también es otro cambio, pues, ¿en qué representación nos vamos a enfocar? Pasamos de acción formal, otro tipo de representaciones con propiedades gráficas. Por otro tipo de propiedades gráficas. Una de las ideas que más se tienen en las que se ha invertido más trabajo es a la idea de función. Cómo introducir a los niños pequeños a la idea de función y todo lo que está dentro de una idea dentro de este concepto. Y esto se le llama pensamiento funcional, es decir, que los niños aprendan a pensar en este tipo de patrones y relaciones que están empaquetados en el concepto de función, sin llegar a trabajarlo, por lo menos en primera instancia, de manera simbólica. Lo que se enfatiza el concepto de función para estas edades es después que entiendan o que tengan nociones, construyan nociones de ideas como las estructuras de pares ordenados, de cómo relacionar los elementos de dos conjuntos, un conjunto de entrada y dominio, con un conjunto de salida de imagen, ¿no? Y obviamente dentro de la idea de función hay muchas ideas, hay muchas formas de ver una función, ¿no? Está la función como un mapeo de un conjunto a otro, la función como una transformación, como se ve en esta idea de la máquina de funciones, que se platicaba. El dominio, sacas un número de dominio, lo metes a tu máquina y sale otro número. Es la idea de una función como transformación. De lo que les quiero platicar hoy es una forma de abordar la función con los niños más pequeños, que es ver las funciones como reglas, ¿no? Como fórmulas. Como una función también puede ser una fórmula que te ayuda a encontrar o a transformar un conjunto, los números de un conjunto en los números de otro conjunto, como está aquí en esta tabla.
Esa es de la que les voy a platicar. Y para trabajar esta idea de función en una fórmula, pues hay muchas aproximaciones educativas. Regularmente se parecen a este tipo de tareas. Presentas un contexto, por ejemplo, aquí es una tarea típica que tiene que ver con cuántas personas puedes sentar dependiendo o en función del número de mesas, ¿no? En una mesa, pues caben 2 personas, 2 mesas, 4 personas, 3 mesas. Entonces la idea es presentar a la situación. Brady necesita hacer una fiesta y quiere saber cuántas personas pueden caber en su fiesta, dependiendo del número de mesas, ¿no? Entonces, primero exploran la situación con un apoyo visual como este tipo de patrones, y después la idea es que ellos puedan trabajar de manera numérica con una tabla y poder traducir, digamos, la situación concreta a una situación, a una representación numérica, digamos, en pares ordenados, columnas y renglones. ¿Sale? Por ejemplo, aquí en la columna es el número de mesas y la otra columna es el número de personas. Y el resto de las tareas tienen que ver con pedirle a los niños que traten de identificar, primero, si encuentran algún patrón en los números que están. Después, que piensen cuál es la relación entre el número de mesas y el número de personas. Y después, encontrar números específicos. Cuando 3 personas, 3 mesas, ¿cuántas personas corresponden? Cuando 4 mesas, ¿cuántas corresponden? Esta es la idea de estas tareas. Y después se comienza a complicar un poco más. Una extensión de esta tarea es decir, bueno, pero si nosotros unimos las mesas, tienes 2 personas más en los extremos, ¿no? Entonces, esto es, cambia la estructura de la función, cambia la forma de transformar los números de mesas en el número de personas. Y bueno, estas tareas, digamos que cuando se presenta con estudiantes pequeños de primero, segundo grado o tercer grado, no son tan intuitivas, realmente son muy, son confusas para los estudiantes. A pesar de tener todos estos apoyos, se han encontrado distintas formas de resolver sobre todo esta parte. Es decir, para los niños no es tan transparente el patrón que se forma al establecer una relación entre el número de mesas y el número de personas. Hay muchas concepciones diferentes. A pesar de tener ya 20, 30 lecciones, los niños siguen cometiendo errores con este tipo de ejercicio. No es tan intuitivo. Entonces nosotros hemos estado trabajando más en esta parte de, bueno, ok, entonces, ¿cuál es el punto de inicio de estos estudiantes, no? ¿Cómo reaccionan a este tipo de tareas antes de que les enseñemos prácticamente nada? O sea, sin instrucción. Para tratar de entender cuáles son los mecanismos que ponen en juego a tratar de resolverlo. Y bueno, en otras investigaciones hemos encontrado distintas estrategias para resolver una tabla de este tipo. Una que es muy documentada en la literatura, y que de hecho se considera como el inicio de este proceso de desarrollo de la generalización, es la recursividad. En esta estrategia, en esta forma de pensar en los números, lo que los estudiantes hacen es enfocarse solamente en el conjunto de números al que le faltan instancias, al que le faltan números, ¿sí? Y entonces se enfocan en encontrar un patrón que sea consistente, pero solamente con una columna, ¿no? 6, 7, 8, 9, etc. Hay otras formas de resolver la tarea que son híbridas, ¿no? Pueden tener que ver, sí, con una lectura con renglones, pero también con la creación, digamos, de una nueva secuencia que está metida aquí en medio. 6, 7, 12, 14, 7, 21, 21, 8, 29, 41, 9, 50. Aquí la cuestión es que los estudiantes se están enfocando solamente en la parte de la tabla que está incompleta. Igual que aquí. Esas son formas intuitivas de responder a la tabla que no son consistentes con una idea de función. No es que estén mal, matemáticamente son válidas, no son incorrectas. Simplemente no son consistentes con lo que les queremos enseñar, que es aprender a generalizar
una relación entre A y B que gobierna todos los números de la tabla. Es generalizable, pues, para todas las instancias. Es decir, una estrategia como esta, donde el estudiante encuentra que si tú le sumas 4 a los números de la columna A, pues encuentra los números de la columna B. ¿Sale? Bueno. Aquí la cuestión es saber por qué. Como les platicaba, hay en la literatura un desacuerdo importante. ¿Qué responden así? Y casi todas estas teorías, las hipótesis que se proponen tienen que ver igual con aspectos de maduración. No es que los niños todavía no están listos y tienen que comenzar por esta forma. Pues porque es un patrón de una sola variable, más sencillo. Y además han estado entrenando en encontrar patrones de una sola variable desde el preescolar. Entonces, es natural que empiecen. Pero, bueno, ok, sí es cierto. Pero nosotros pensamos también que tiene que haber algún aspecto visual que tenga que ver con las tablas, y cómo están presentándose los números. Y eso es lo que hemos estado trabajando en las partes gráficas y visuales. El proyecto que les voy a presentar ahorita tiene que ver con cómo podemos, digamos, revertir esta tendencia a la recursividad que parece muy marcada en los números. ¿Cómo podemos hacer romper, digamos, esa tendencia a pensar en patrones de una sola variable? ¿Qué formas podemos hacer? Entonces, pues nosotros tenemos, recurrimos a esta idea de la cognición externa, que hace mucho énfasis en la forma en la que interactúan los mecanismos cognitivos como la memoria, la atención, con lo que nosotros tenemos afuera, como herramientas visuales, por ejemplo. En particular, con esta idea de Stefan Rogers, dice, bueno, ¿qué es la cognición externa? Es la totalidad de las relaciones entre representaciones externas, representaciones internas y su interacción. Aquí obviamente hay supuestos teóricos importantes, ¿no? Se asume que la información se procesa a partir de representaciones internas. Y nosotros estamos cómodos con ese supuesto, porque además, pues es consistente, digamos, con estas ideas de generar nuevas representaciones, cuando estás aprendiendo ideas matemáticas nuevas, ¿no? Hay cambios conceptuales importantes. Pasar, por ejemplo, de entender los números como el producto de operaciones aritméticas, ¿no? Es decir, el 3, ¿cómo puedo obtener el 3? Bueno, puedes sumar 2 más 1 es 3. Entonces, todos los números son números naturales, ¿no? ¿Cómo para pasar de eso a la idea de un número como una variable? ¿Qué es un número? Un número puede ser, en este contexto, una cantidad que cambia. Una abstracción diferente, es una abstracción que requiere un rompimiento interno. Pero bueno, desde este punto de vista, la idea de las representaciones externas se enfoca en su función, ¿no? ¿Para qué sirven o cómo funcionan las representaciones externas? Y plantea 3 funciones. Una es que hay una descarga computacional, es decir, que alivia el procesamiento que tienes que hacer adentro de la cabeza al hacerlo afuera. Digamos, la reorganización de los datos numéricos que estás procesando no lo tienes que hacer adentro. La representación externa, por ejemplo la tabla, te ayuda a poderlo organizar, ¿no? De una forma que te permita encontrar la estrategia adecuada. La segunda función es re-representar, ¿no? Es decir, obviamente la idea de función, la idea de correspondencia entre los conjuntos, que se puede representar de muchas formas, ¿no? Y la idea de la re-representación, es decir, puede ser una representación que sea, porque tiene un acceso más directo a esa idea que es la que quieres presentar. Y la tercera función, que es en la que voy a hacer más énfasis hoy, es la restricción gráfica, ¿no? Las representaciones externas imponen ciertas restricciones perceptuales que van a tener un efecto cognitivo, cómo estás pensando el contenido de la representación. Ese es el supuesto que es lo que más relevante para lo que les voy a presentar. Ahora, desde este punto de vista, las tablas como esta tendrían que funcionar, ¿no? Porque, por ejemplo, la lectura por columnas, pues tendría que identificar, facilitar la identificación de los números como variables, ¿no? Es decir, como miembros del mismo conjunto. Incluso tienen aquí una etiqueta, que es estas son manzanas.
¿no? La lectura por columna tendría que transparentar esta idea de que estos números todos vienen del conjunto de las manzanas. Igual con el conjunto de los números que vienen, los números que vienen del conjunto del peso, ¿no? La organización visual de las columnas tendría que dar perspectiva. Tendría que empalmar con esas ideas de conjuntos. La lectura por renglones tendría que revelar estructuras con pares ordenados, ¿no? Y la correspondencia uno a uno, es decir, los mecanismos básicos de la función. Esto es un par, ¿no? El 8 corresponde con el 21, el 10 con el 23, el 12 con el 25, el 15 con un número que no conocemos, pero que comparte la relación con estos otros tres. En teoría, la tabla tendría que hacer eso, y sí lo hace, solamente que no es intuitivo, para que los estudiantes de primaria entiendan que estos son, como que las columnas son conjuntos, los renglones son pares ordenados, requieren mucha guía, hay que tener una inversión de tiempo profesor bastante grande. Entonces no son tan óptimos. Es decir, no siempre funcionan. Buscamos una forma que pueda ser un poco, otra forma, otra alternativa, no desechar la tabla, porque tiene que haber otras maneras. ¿Sí? Adelante. Esta cuestión de poner ya algunos referentes externos, ¿no? Para hacerlo más entendible. Excelente, ¿no? Pero tal vez algo que me hace ruido es que no parece ser realista, ¿no? Cada manzana va pesando menos, ¿no? Las 8 primeras son muy pesadas. Esta clase de no realismo no considera que también es parte de lo que dificulta estos ejemplos. Sí, sí puede ser, definitivamente que lo puede ser, y voy a tocar ese punto en el experimento del que les voy a platicar después. La idea del realismo, ¿sabes? ¿Qué tan importante es tener un referente concreto que sea plausible para que estos números tengan sentido? ¿Ah? O sea, en el sentido de la relación entre el peso y... Sí, es importante. Nuestra hipótesis es que las tendencias recursivas pueden estar en parte causadas por estos aspectos gráficos. Pues aquí hay un vacío. Entonces, los números que este vacío genera una saliencia. Es un término que se usa en psicología cognitiva para referirse a cosas que llaman tu atención. Entonces, ok, si estos números están ahí, que hacen falta, generan saliencia por la forma en cómo se ven las propiedades gráficas de la tabla, bueno, entonces nuestra idea es, podemos diseñar diagramas que llevan entre esas tendencias recursivas. La idea es que hay ciertas propiedades gráficas de algunos tipos específicos de diagramas que pueden influir en las intuiciones funcionales de los estudiantes. Antes de tener, digamos, un contacto guiado, didáctico, de función, a lo mejor algunos diagramas pueden ser, ¿no?, un acceso más intuitivo a la idea de función, ¿no? Ahora, un punto importante que quiero aclarar. Los diagramas de los que voy a platicar hoy no tienen, como diagramas como tales son muy malos, pues. Solo tienen la función de probar el punto teórico de que los diagramas pueden romper esa idea. No son para nada óptimos para enseñar, ¿no? Gráficamente tienen muchas deficiencias. Pero bueno, creo que para el caso de probar que ciertos diagramas pueden romper esa tendencia recursiva, y las tablas, que tienen que ver, bien tablas contextualizadas en relación a un contexto como manzanas y sueños.
Aquí la cuestión, la primera diferencia, es que una tabla no tiene elementos gráficos. No hay nada que se vea como manzanas, ni nada que se vea como peso. Todo sigue siendo información numérica y textual, pero sí tiene una organización espacial que se supone que permite una interpretación de los datos, de tipo funcional. Usamos también versiones que no tenían contexto, versiones abstractas. Numéricas, puramente numéricas, ¿no? Para las diagramas, bueno, pues nada más pusimos dos líneas unidas y nada más. Para las tablas, es una tabla que no tenía contexto, pues nada más hay una columna A y una columna. Y los estudiantes tenían que escoger cuál es la opción correcta. Las opciones eran de 4 tipos. La primera opción es una opción recursiva, que es consistente con un patrón en el que solamente tenían que seguir los números de aquí, estos números de abajo. La segunda opción es una opción que nosotros identificamos como una estrategia híbrida, es decir, encontrar una relación entre los dos primeros números del primer diagrama y aplicar en los que hacen falta, pero que no aplica a los otros dos. Es una segmentación de los datos con una regla que no es generalizada. La otra opción, pues, es la opción funcional, que es la más consistente con lo que nosotros esperamos, con una intuición funcional. Y la cuarta opción son números al azar, ordenados de menor al mayor, pero no tiene nada que ver con los datos que están ahí. Entonces, hicimos el experimento de forma que la mitad de los estudiantes contestaban la versión con contexto de las tablas y de los diagramas, y la otra mitad de los estudiantes contestaban versiones sin contexto de las tablas y de los diagramas. La idea era, pues, poder evaluar cuál es el efecto de diferencia, cuál es la diferencia entre diagramas y tablas con los símbolos. ¿Qué encontramos? Bueno, pues como nosotros esperábamos, los diagramas sí facilitan las estrategias por correspondencia, es decir, inhiben las estrategias recursivas. Aquí está el número de respuestas funcionales por grado, sin contexto y con contexto. La diferencia entre la tabla y los diagramas con contextos es más grande que la diferencia entre tablas y diagramas sin contexto. En ambos casos es significativo, pero este es más grande. ¿Sale? A un diagrama sin contexto sí te da más ventaja que una tabla sin contexto, pero un diagrama con contexto te da más ventaja que una tabla con contexto para poder encontrar estos patrones de correspondencia que realmente son una forma de mapear un conjunto a otro. Es decir, aproximan a la idea de función de forma intuitiva. Y a la vez, inhiben tu tendencia a contestar recursivamente. Aquí las tablas con contexto generan más recursividad que los diagramas con contexto. Y aquí, pues, las tablas sin contexto y los diagramas sin contexto generan más o menos lo mismo, ¿no? Hay mucha diferencia. Entonces, bueno, ya habíamos probado este punto. Si te presento un diagrama, pues sí tienes mejor oportunidad de identificar el patrón de tipo función. ¿Pero por qué o cómo? Pues, ¿no? Si nuestra idea tiene que ver con que sea un aspecto gráfico, pues tiene que ver con la visión. Tenemos que enfocarnos en la interacción entre visión y atención. Entonces, queríamos hacer unos estudios de seguimiento ocular de eye tracking, y voy a platicar un poquito de lo que se trata esta onda del eye tracking. Este es un estudio clásico de eye tracking donde se presentaba esta pintura y a las personas se les pedía tareas diferentes, ¿no? Como por ejemplo, examinar libremente la pintura, estimar cuáles son las circunstancias materiales de la familia, calcula las edades de las personas que están en la pintura, recuerda la ropa que está vistiendo cada persona en la pintura, ¿no? Tareas diferentes. Y lo que nos presenta este experimento, estos datos, es que
dependiendo de la tarea que tú estés haciendo, dependiendo de lo que tú estés pensando al procesar la información visual, pues tu mirada va a cambiar. La ruta de tu mirada va a ir cambiando. En la examinación libre, por ejemplo, bueno, es un patrón complicado, ¿no? Cuando te piden dar las edades de las personas, por ejemplo, pues hay un enfoque en escalas, ¿sí? Entonces, digamos, estos eran de los primeros estudios que demostraban que sí hay una relación entre gestión de atención, dependiendo de la tarea que estés llevando a cabo. Y bueno, el eye tracking tiene muchísimo tiempo trabajándose, es una herramienta ampliamente conocida, que tiene también sus supuestos, ¿no? Un supuesto es que la mirada se dirige al objeto que estás pensando. Y pues, la atención visual se relaciona con procesos de cognición matemática, con estrategias y resolución de problemas. De esto hay una literatura cada vez más amplia. Un ejemplo es este. En un estudio se presentó un análisis de las formas diferentes en las cuales matemáticos profesionales leían una prueba, comparados con estudiantes de matemáticas. ¿En qué formas leen este tipo de pruebas? ¿En qué se enfocan? ¿A qué le ponen más atención? Y pues en resumen, los matemáticos le ponen más atención a las palabras, a leer la prueba, ¿no? Se ve en este mapa de calor que el más rojo significa que pasó más tiempo en la persona, y este diagrama presenta el promedio de todos los matemáticos, el procesamiento de esta prueba. Mientras que los estudiantes se enfocan más en aspectos más de imitación, pues, imitación simbólica, que en las palabras. Una distinción importante, ¿no? Esto es, digamos, como en términos de la métrica que se conoce como fijación. El tiempo de fijación es cuánto tiempo pasó tu mirada en un punto específico. Hay otras métricas, como por ejemplo la trayectoria. Cómo se dirige tu mirada a lo largo de toda la escena, ¿no? También está la métrica el tamaño de la pupila. La pupila cambia, se hace chiquita o grande dependiendo de cuánta atención le estás poniendo en lo que estás viendo. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Este es un estudio de un colega Martín que les presenté al principio. Pues se encuentran estas diferencias en la forma de ver las matemáticos profesionales y estudiantes de matemáticas. Ambos obviamente son competentes en la lectura de pruebas, pero lo importante pues es como estas estrategias distintas dependiendo de lo que están, digamos, el nivel de experiencia. Ahora sí, nuestro estudio de la ocular. Nosotros queríamos saber cómo se distribuye la atención en tablas y diagramas. Entonces replicamos el primer estudio, pero solo la parte de los diagramas y tablas con contexto. Y trabajamos con 60 estudiantes, otra vez de cuarto, quinto y sexto. Utilizamos un eye tracking portátil con estas especificaciones que corre a un sampleo de 30 Hz. Esto quiere decir que no es muy rápido, pero a la vez es robusto, pues, ¿no? Es decir, resiste a trabajar con un niño de 8 años que presenta tu computadora y que está moviendo y que no va a mantener su vista fija en la tarea, pero este eye tracking pues, es capaz de poder retomar pues, la visión del estudiante aún cuando ya se fue y volvió. Entonces tiene esa ventaja y marca también una ventaja práctica, que es que puedes ir poner al estudiante. Me pasa un eye tracking en una tele grande que tienes que estar frente a él, acomodarte una especie de arnés en la cara para que no te movieras. Entonces comenzaba la tarea. Ahora es un pequeño sensor de tamaño de un control remoto que pones abajo en la pantalla de tu computadora y puede ir registrando la visión de quien está ahí. Entonces, bueno, fue lo que hicimos. Y primero que nada, pues replicamos los resultados del primer estudio, es decir, los estudiantes al trabajar con diagramas produjeron más respuestas de tipo funcional que cuando trabajaban en tablas. Y también, cuando trabajaban en tablas, produjeron más respuestas recursivas que cuando trabajaron con diagramas, ¿sí? Eso puede ser lo que estábamos esperando, pero la pregunta era saber por qué. Entonces, primero
les quiero presentar un ejemplo de cómo fueron escaneando los problemas los estudiantes, ¿no? Un estudiante resolviendo una tabla, se ve la trayectoria, ahí está viendo el texto, entra el contexto. Cuando el puntito rojo se va haciendo más grande, quiere decir que pasó más tiempo enfocando. Se ve la trayectoria de cómo va explorando los números, los elementos del problema. Como pueden ver, son patrones de trayectoria complicados, ¿no? No es lineal, pues. Esperen, ok, yo renglón tras renglón y después pasó a la derecha, comenzó con los nombres de las tablas y después leyó una columna y luego otra columna y luego realizó las secciones. Pero no es así, pues. Es un escaneado muy complejo. Así es como vieron las tablas. Un ejemplo de cómo crea un diagrama. Es el mismo niño, ¿no? Es el mismo niño leyendo la tabla y leyendo el diagrama. Y aún así, bueno, son distintos, ¿no? Y se enfoca en otras cosas. A ver, parece pues. Este es un resumen de lo que acabamos de ver, digamos, en el estático, ¿no? Y lo que se observa, por ejemplo, es que cuando los estudiantes están resolviendo la tabla, cuando este estudiante está resolviendo la tabla, pues pasa más tiempo sectorando esta parte de la tabla, ¿no? Se concentra su atención, se concentra su mirada. Y también de todas las opciones que hay, se enfoca en la opción recursiva. Casi no explora, pues, lo demás. Mientras que cuando está viendo el diagrama, cuando está leyendo el diagrama, pues parece tener como más amplitud en la forma en la que está explorando el problema. Y no solamente se enfoca en la opción funcional, que es esta, que es la que escogió al final, sino que también le pone atención a las otras opciones, ¿no? Digamos que esto lo que nos dice es un ejemplo, pues, de cómo el diagrama realmente está inhibiendo esta tendencia que son las tablas. Si el sujeto hubiera hecho lo mismo que hace aquí en el diagrama, esta bolita roja, ¿no? Esta manchota roja, tendría que estar aquí, ¿no? Está aquí. En esta parte está toda su atención, tiene que estar, ¿no? En esta parte. No está, o sea, de hecho creo que no hay más que una ligera acumulación de atención aquí. Pero bueno, digamos que este es un caso anecdótico, pues, de un estudiante. Adelante. Bueno, Sí, claro. dos preguntas. No entendí por qué debería estar acá, sino me parece que harías concentre en donde hay los datos y acá donde falta. No me queda claro por qué debería estar. Tendría que estar aquí. Tendría que haber estado. Y la otra duda es si estos alumnos respondieron bien al ejercicio. Este estudiante en particular lo que hizo fue en esta tabla escoger la opción recursiva, es decir, la opción que solo es un patrón de una sola variable, sería aquí, sin tomar en cuenta esto conjunto. Y aquí escogió la opción que sí relaciona los dos conjuntos, la opción funcional. Vamos a llamar que sí contestó correctamente y aquí no, pero bueno, es que más que correcto e incorrecto son formas de pensar. Entonces, con ejemplos, y lo que hicimos, bueno, para analizar estos datos fue definir zonas de interés, es decir, para medir cuánta atención puso en zonas de interés que nosotros pensamos que pueden ir. Más bien que capturan las diferencias entre el diagrama y la tabla. Entonces definimos zonas de interés para la tabla, que tienen tablas y diagramas, en la primera parte, y los datos de la variable independiente, la segunda parte, los datos de la variable independiente,
la primera parte de la variable dependiente y los números que faltan en la variable dependiente. Estas son las áreas de interés. Esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta con esta. Y claro, también las opciones de respuesta, ¿no? Cómo administrar su atención en estas distintas zonas de interés. Y lo que encontramos puesto en el diagrama, que es en línea negra, para las partes de los datos, las zonas de interés donde estaban los datos, pues no hay diferencias, ¿no? Se distribuye la atención de manera más o menos uniforme. Aquí estos son segundos, ¿vale? Entonces, como que invirtieron aproximadamente entre 0 y 3 o bueno, máximo 5 segundos en explorar los datos en los diagramas, ¿no? Las partes numéricas. Mientras que en la tabla hay un enfoque de la atención bastante notorio en la parte donde están los datos conocidos de la variable dependiente, ¿no? Y aquí, que son no hay números, pues hay muy poquita atención tanto en diagramas como en tablas, ¿no? Entonces pensamos que es natural porque pues, no hay nada que ver. Y aquí pues, son las opciones de respuesta, ¿no? La recursiva generó igual atención en diagramas y tablas, pero la funcional tuvo más atención en los diagramas que en las tablas. En las otras dos opciones, pues casi son lo mismo, no hay diferencia. Entonces, bueno, pues nuestro experimento nos dice que, pues sí, con diagramas, sí se pueden inhibir estas tendencias recursivas que se generan cuando trabajas con tablas. Y esto, pues a lo mejor quiere decir que las tendencias recursivas no son un efecto representacional, no son un efecto cognitivo, un efecto de modulación, sino que también tiene que ver con elementos gráficos que pueden influir en esto. Y podemos diseñar algunos diagramas para inhibir estas tendencias. Y bueno, esto es todo. Preguntas, levante la mano al mismo tiempo todos para que puedan hacer la lista. Por favor. Muchas gracias por su presentación. Yo tenía dos preguntas. La primera era cómo hacer, digamos, posteriormente esta primera etapa para pasar de esa relación con la cuestión gráfica a un pensamiento abstracto. Entonces, porque parece que, como tú lo pusiste al comienzo, uno de los objetivos es tener pensamiento abstracto, pero si lo estamos ligando constantemente con una representación, vamos a tener un problema en el paso. Bien, entonces, inicialmente está chido porque justamente ayuda con ese tipo de cuestiones, pero ¿cómo hacemos después para hacer ese salto? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si no hay, digamos, un ejercicio matemático en donde no necesariamente tenga que inhibir el pensamiento recursivo, sino que puede aprovecharse para hacer este desarrollo en cuestiones funcionales. Bueno, la primera pregunta es la pregunta de cómo podemos pasar de la representación visual del diagrama o la tabla. Quiero entender, o no me corrijas, pues, si te refieres a un pensamiento más abstracto, digamos, a lo puramente simbólico. Sí, a la o incluso a mí me parece más abstracto la cuestión de las tablas a los diagramas. Es decir, que el estudiante ya pueda pasar de, ya listo, ya lo entendí por medio de diagramas, ahora puedo ver la tabla y puedo ya tener la relación funcional. Y ya posteriormente a la parte más abstracta. Sí. ¿Cómo pasa esto? Tiene que ver con el mecanismo de cambio conceptual que les estaba platicando al principio. ¿Cómo generar, por ejemplo, la idea de que estos números no son números aislados, ¿no? Sino que son parte de un conjunto, ¿no? Y que como son parte de un conjunto, pues a lo mejor no necesito nombrarlos todos, ¿sí? Sino también como incluso poderme imaginar que si yo pudiera seguir esta tabla en n renglones, los números nunca van a dejar de seguir, ¿no? Y lo mismo con esto, porque aquí ya hay como una relación de segundos, porque tengo que aprender que estos números se generan a partir de estos. Y ahí el concepto clave es el concepto de variable.
Entonces, el proceso para pasar de este tipo de representaciones, los números que son, para los niños pequeños, son números naturales en un contexto diferente, a variable, pienso yo que esos son los momentos críticos. Entonces, una forma sería tratar de construir una guía didáctica o un ejercicio, alguna tarea que permita a los estudiantes construir ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llama? Como el lugar, como un recipiente, donde poner el concepto de número que cambia de variable, ya que está ese recipiente, pues ya poner la notación, pues meter la letra como la representación de ese número que fue crítico. Ese digamos que sería en teoría la secuencia, ¿no? El siguiente concepto a partir de eso tiene que ser el concepto de variable, ¿no? Pero bueno, sí, didácticamente es un programa, los niños tienen que venir, tienen que romper con ese conocimiento previo de entender los números como un número natural. Aritméticamente los números son producto ya sea de secuencias, 2, 4, 6, 8, 10, o de operaciones, ¿no? 2 más 4, pues es 2 más 2, o 3 más 1, o 4 más 0, etc. Construir el concepto de valor. No existe en aritmética, eso no existe. Tienen que generarlo, tienen que inventarlo. Y ese es el punto claro, pues. Es el objetivo. Y tu segunda pregunta. De si era necesario inhibir, digamos, la cuestión recursiva, o hay herramientas en donde podamos utilizar el pensamiento recursivo para entender la función. Porque tu propuesta sí parece inhibable. Sí, de hecho en ese experimento sí esa es la propuesta. Pero no, o sea, didácticamente, de hecho el pensamiento recursivo es parte del paquete de tipos de razonamiento del pensamiento funcional. Prácticamente, pues así es también. Pero aquí en este contexto la idea era pues, que este tipo de razonamiento no es que esté mal, sino que aplicado a este tipo de ejercicio sí puede impedirte poder entender cosas, como por ejemplo que existe una correspondencia 1 a 1 entre los números. Entonces la idea no es como borrarlo y desecharlo, sino usarlo de una forma diferente. Que los niños entiendan que no aplica para todo, que es como una sobreutilización del pensamiento. Entonces no es inhibirlo para que desaparezca, sino hay otra cosa. Sí, por favor, Santiago. Mi pregunta es, ¿qué tanto influyen los elementos del ambiente y el entorno en el razonamiento algebraico? Por ejemplo, cuando hicieron los experimentos de tracción ocular, ¿era como un ambiente controlado o podría ser un salón de clases en donde suceden muchas cosas, hay compañeros, no sé, gritando, molestando, etcétera? Entonces, si este tipo de elementos contaminan mucho los experimentos de tracción ocular, o si crees que también son elementos importantes para conseguir el propósito de facilitar el acceso a la información. Sí, hay dos partes en tu pregunta. Una es, sí, los elementos contextuales sí tienen mucho que ver en el pensamiento algebraico. No directamente, pero sí por interacciones con otros aspectos. Por ejemplo, la familiaridad con, más bien la frecuencia con la que tienes oportunidades para contactar con contenido algebraico a través de la primaria, a lo largo de la primaria, hace una diferencia. Los niños que tuvieron, por ejemplo, contacto, digamos, aunque sea por estar con libros en su casa, ¿no? Les tienen este tipo de notaciones, etcétera, sí tienen una ventaja sobre otros. Ahora, para el caso específico del experimento de rastreo ocular, para el caso nuestro, lo que hicimos fue pedir a los que necesitábamos en la escuela, en cada escuela nos prestaron un pequeño cuartito donde poníamos nuestra computadora, y venían los niños uno por uno y respondían la clase. Entonces, sí había elementos ambientales, los propios de la escuela, pero creo que en general se controlaron suficientemente bien para tener el patrón de respuestas. También considerando las características técnicas de nuestro traje, pues, que platicaba, pues, es robusto para este tipo de condiciones que no son tan de laboratorio. Pues. Fue como montar un mini laboratorio.
Bueno, alguien tenía antes de que yo aproveche el link de moderador. Porque a mí me encantó este programa. Déjame ver si hay alguien en YouTube. A mí me preocupa cuál es la tarea. Parece ser que la tarea es cómo representamos funciones, ¿no? O sea, voy a hacer eco de algo que dijo José. Digo, muchos de los ejemplos que nos reúnen en este tipo de taller es que hay ciertas cosas que tenemos que representar porque son muy abstractas. Y las funciones matemáticas son muy buenas. Entonces, ¿cómo las representamos? Entonces, primero tenemos representaciones con fórmulas. Los niños respetan mucho trabajo. Entonces, ¿qué otras opciones? Entonces, unas son las tablas y otras son los diagramas. ¿Ok? Entonces, si no entendí mal, esa es la pregunta principal. Es decir, ¿qué ventajas y desventajas? ¿Cuáles son las posibilidades que nos da cada una de estas diferentes maneras de representar funciones? Entonces, cuando hablamos o sea, no es solamente decir tablas, sino qué tablas son las que nos pueden ayudar a enseñar y mostrar lo que es una función, ¿no? Eso es lo que yo había entendido. Pero entonces, esta tabla, pues no hace ese trabajo bien, ¿no? O sea, no es nada más pensar en qué es lo que está haciendo o no haciendo el estudiante, sino qué es lo que está haciendo la tabla. Y como tú bien dijiste, hace unos segundos, parte de lo que estamos, queremos comunicar para comunicar que algo es una función, es que hay variables, que hay una dependencia, que hay una variable que es independiente, otra es independiente, y que hay una regla que es general y que es completa. Incluir todas estas cuatro informaciones está muy difícil. Pero el poner números salteados en las manzanas, eso es un problema de la tabla, no de las personas. Porque si tú quieres comunicar que a cualquier número de manzanas le corresponde un peso, y que la manera en la cual el número de manzanas determina el peso siempre es la misma, pues tú no quieres distraer, ¿no? O sea, el que los números de manzanas sean números aleatorios distrae, porque parece que eso es algo importante. Pero lo que tú quieres que se den cuenta es que eso no es importante, que podría ser cualquier cosa ahí, ¿no? Entonces, una regla muy común de representación visual es que no hagas complicado algo que no es complicado, no presentes como complicado. Entonces, mi pregunta es esa: ¿por qué escogieron tablas que son confundentes? Y mientras que en el caso de los diagramas, pues sí escogieron una tabla que fuera lo menos confundente posible. Entonces, como que están comparando peras con manzanas, no están comparando tablas con diagramas, sino unas tablas horribles con unos diagramas que pues, se ven bastante bien. Sí, obviamente es una excelente pregunta. La idea de enfocarnos en las tablas es que son la representación más utilizada en este ámbito del álgebra temprana, en los esfuerzos, digamos, educativos de meter el álgebra en primaria. La tabla es lo más usado. Digamos que es la herramienta representacional a la que más se recurre. Porque se asume que es una herramienta que transparenta estas estructuras de la función. Bien hecha, sí. Pero, o sea, sí, exacto. Por eso nos enfocamos en la tabla, ¿no? Podríamos formatear la tabla y a lo mejor y como algo un poco contrario a lo que está sugiriendo, que es decir, saltear el orden de los números, o sea, el tamaño de los números que vayan intercalados, por ejemplo, ¿no? Y esto también sería una forma de forzar al estudiante a ver aquí no hay nada. Ok, puede ser, ¿no? Pero en la literatura, pues lo que dicen es que en distintos formatos de tablas, los resultados son consistentes, es que el estudiante, su primera aproximación es recursiva. Y nos enfocamos en ese punto, pues, porque cuando se han hecho estudios de intervención, es decir, ya los niños tomaron 30 lecciones de este tipo de ejercicios, pasaron ya 6 meses trabajando en esto, y al final, los porcentajes de estudiantes que son capaces de encontrar la regla general y expresarla simbólicamente, por ejemplo, son bien bajos. Estamos hablando de 20-30% de los estudiantes.
Y el resto, pues se quedó como preparado en esto, pues, sin poder identificar la generalidad que el gobierno está. Entonces, por eso era nuestro énfasis aquí. Y por otro lado, estos diagramas, digamos, cognitivamente hablando, son peores que la tabla. La tabla también es, cognitivamente, o en teoría sería mejor, precisamente porque tiene menos información. Si lo vieras como desde el punto de vista de la teoría de cognitive load, de la carga cognitiva, lo que dice justamente es esto: ¿para qué le metes más información, ¿no?, de la que necesitas para resolver la tarea? Desde ese punto de vista, este diagrama mete demasiada información innecesaria, digamos, para procesar la idea numérica. Sin embargo, no es así, pues. O sea, todo lo que está ahí de alguna forma contribuye. Mientras que aquí, el enfoque en lo numérico genera este efecto. No sé si... Sí, pero ¿puedo darle prólogo? No, después les vamos a hacer la hipoteca. Pero es sobre... Es que no estoy seguro de que la carga cognitiva diría que son peores los diagramas de la tabla, porque si bien es verdad que la mayor información aumenta la carga cognitiva, es información que ya está aprendida, que ya es conocida, de cómo ilumina un faro y provoca sombra, o el cómo más manzanas van, bueno, tal vez estemos llegando, ¿verdad? Pero el hecho de que el diagrama toque puntos conocidos, cosas conocidas, para que nos ayuden a llegar a lo que no es tan conocido como es encontrar estas relaciones algebraicas, me parece que en ese caso no sería información que provoque carga, ¿no? De hecho, diría que la ligera. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque de hecho eso es lo que encontramos, pues. Facilita más el procesamiento numérico de una forma más amplia que las tablas, ¿sí? A lo que me refiero es que para poderlo saber por adelantado es muy difícil, pues. O sea, ya que tenemos los resultados, bueno, sí, pero si a mí me lo preguntaran de antes, diría: es que a lo mejor, no sé, tiene demasiadas cosas. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo con eso. José. Esta es otra pregunta sobre Entonces yo quiero darle continuidad. El tuyo es sobre continuidad sobre eso. Okay. Es que la manera en que tú estás presentando el problema hace parecer que la manera recursiva es como natural. Parece porque siempre le están haciendo. Ajá, es lo que se interpreta. Es lo que se interpreta. Esa es la hipótesis. Se planteaba, por ejemplo, en un momento que la secuencia de aprendizaje tiene que ser así: primero recursivo, luego funcional. Pero porque se asumía que era combinado. No estoy diciendo que al contrario. No, yo tampoco. Porque cuando un niño llega a ver estas tablas, no son las primeras tablas que aprenden, ¿no? Estamos llenos de tablas. Y las tablas tienen una forma canónica. La forma canónica es que la columna de la izquierda es la variable independiente, la de la derecha es la dependiente, y no solamente eso, sino que la columna del independiente está en orden y completa, ¿no? No se salta pasos. Entonces, una hipótesis muy clara de por qué se genera la hipótesis recursiva y por qué no se pone atención a la línea, a la columna de la izquierda, es porque pues uno tiene que dar por supuesto que es una tabla normal como todas las tablas que hemos estado aprendiendo. Y entonces por eso es que no nos damos cuenta de que empieza con 6, que se salta del 13 al 20 y del 27 al 36 y cosas por el estilo, y que no hay un patrón ahí, porque uno no espera encontrar patrones en las columnas de la izquierda. La convención es que la columna de la izquierda no muestra ningún patrón, por eso se puede ignorar y por eso no le ponen suficiente atención. Es decir, el paso recursivo no es un paso natural, es un paso aprendido acerca de cómo leer las tablas. Entonces, creo que eso también es lo que se refería Cristian, ¿sí? Que si ya sabemos que tenemos esas convenciones de cómo estamos leyendo las tablas, otra vez, ¿por qué les damos una tabla rara? Y después nos sorprende que les cuesta trabajo. Pues sí, les damos una tabla rara, y eso no tiene nada que ver ni con cognición matemática, ni con qué son las tablas, sino con el tipo de tablas que uno está presentando. Esa era la hipótesis, por eso es que sí. cuidadoso todo eso. No sé si quieres decir algo.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, es como tratar de. Bueno, para empezar, la idea no es. Es justamente como aclarar que no. La recursividad no es el punto inicial necesariamente en el desarrollo de la idea de generalidad. Que los estudiantes pueden ver otros tipos de generalidad si les das una representación adecuada. Y que las tablas sí te pueden dar ese tipo de generalidad funcional, pero para muchos estudiantes no, porque se van a enfocar aquí, en la parte vacía, la parte vacía de la tabla. Lo hicimos así porque son ejercicios típicos. Y digamos, no quiere decir que estén mal. No, sí, están mal, aunque sean típicos. No, o sea, no está mal porque son ejercicios diseñados para poder trabajar con una guía de un profesor, tratando de enfocar. Ahora sí entiendo la idea de que, pero pues es que no es una representación óptima, entonces estás haciendo al niño como que lo estás confundiendo, digamos, ¿no? Le estás haciendo más difícil de lo que debería ser. Sí, o sea, sí estamos de acuerdo con eso, por eso la idea vamos a intentar otra cosa, ¿no? Y a lo mejor las tablas de este tipo en particular. Nada más mejorar la tabla. No tiene por qué decir, entonces hay que deshacernos de tablas. No, para nada. Es como, es decir, puede haber otras rutas que pueden ser más instintivas. Ahora, la otra parte de nuestro trabajo tiene que ver con diferencias individuales. También puede haber estudiantes que sean, para quienes sea más intuitivo utilizar el diagrama, y otros para quienes sea más intuitivo complementarlo. Esto puede depender, obviamente, de sus experiencias matemáticas previas, o también de aspectos del procesamiento visual, integración, distintos elementos en el espacio, memoria visual, muchos otros factores que pueden estar jugando aquí, o sea, interactuando con la parte gráfica. Sí, o sea, estamos de acuerdo con eso. Gracias. Entonces, bueno, yo mi pregunta es un poquito más como para extender la conducción. Tenemos un poco el punto, este punto. Algo que ya nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, este tipo de tablas promueven que hagamos estrategias reflexivas para responder y lo que más son. ¿Cuál sería el objetivo o hacia dónde tendríamos que dirigir las prácticas educativas? Tendríamos que dirigirlas a que los estudiantes utilicen sus propias representaciones de gramática para resolver problemas cuando se los plantean, o que aprendan a utilizar tablas de efectivos o tablas complicadas. Por lo que entiendo, yo me imagino que para la política educativa, el objetivo es que mejoren el PISA, como nos proponías en el problema al principio. Entonces, podría estar o parecer que la respuesta oriental es como, no, entonces, ahora que sabemos esto, tenemos que trabajar más con tablas virtuosas, porque eso se van a encontrar en la escuela y aprender a sacar información. O por el contrario, es como, no, vamos a enseñarles a los estudiantes que deben utilizar o que pueden utilizar diagramas para resolver problemas. ¿Para dónde dirigirías ahora las acciones? Si yo pudiera decir esto, diría no dirigirlos hacia los objetivos de PISA, porque como les decía, son objetivos muy orientados a la productividad. Su idea de habilidad matemática es, la habilidad matemática es tan valiosa como que sirva en el trabajo, no con un valor matemático por sí mismo. El valor matemático, el valor de las matemáticas desde esa perspectiva, tiene que ver más con cómo te sirven para producir más, para empujar la economía del país en este esquema, pues, el Banco Mundial y la economía global y todas las cosas que trae adentro, más que el pensamiento matemático per se. No es un explico, pero si tuviera que decidir, justamente trataría de involucrar un aspecto que también está teniendo, que puede tener mucha importancia, que es poder usar la representación visual como una herramienta de procesamiento de ideas matemáticas. Como una especie de alfabetización, se ha trabajado mucho antes, pues, cómo hacer a los niños a representar ideas matemáticas de formas no formales, ¿no? Digamos, con dibujos, con diagramas producidos por ellos mismos. Y es algo que ellos hacen naturalmente.
presentas un problema como este, que no tenga ni tabla ni diagrama, naturalmente muchos estudiantes van a dibujarlo. Van a dibujar la situación de las manzanas, cajas de manzanas con manzanitas adentro, y muchas de estas representaciones que producen los estudiantes son híbridos, pues, cosas como diagramas, dibujos, con letras, con números ahí metidos. Es una tendencia natural, que ciertamente cuando se comienza a inhibir a lo largo de la formación matemática de todos, porque hay un énfasis en las representaciones formales. En el caso de Darker, hay énfasis en eso, sería simbólico, y las gráficas, pues, creo que ya, por lo menos escolarmente es lo que se entiende. Entonces, para ver una ecuación y para ver una gráfica, pues ya está. Y ciertamente se pierde mucho de esta utilidad de poder utilizar otro tipo de representación. Pero es algo que hacen los niños naturales. Entonces, sí, lo preguntan en el chat. ¿Habría una representación que nos llevaría a un mayor grado de abstracción matemática o de otro tipo? O sea, todos estos sistemas que acabo de mencionar de representación, ¿hay alguno que sea el más abstracto? ¿Hay alguna orden de abstracción entre...? Sí, creo que es el simbólico. Es simbólico, ¿sí? Es el más abstracto, ¿ya? ¿No? Pues porque es, digamos, cuando tú tienes una... En este contexto, pues... No, que necesito poner el... Digamos, lo que viene después didácticamente de esto, sí es como, ¿cómo vamos a enseñar a los niños que tengan de variable? ¿Cómo usarlo? Eso sí es una abstracción más de... Yo viera aquí, por ejemplo, la columna B, ¿no? Como lo hacemos con los estudiantes, tienen que encontrar reglas como esta. A más 4 es igual a una regla muy sencilla para elegir el número de una tabla o un diagrama como este. Pero es, digamos, como no es tan sencilla, es súper abstracta para un estudiante, porque metido aquí hay relaciones de segundo orden, por ejemplo, ¿no? Similitud de relaciones entre todos los números de la tabla se parecen y comparten la misma relación. Digamos, además de sus diferencias, digamos, numéricas, entre 2, 6, ¿no? Entre cada número de estos, pues hay diferentes numéricas, ¿no? Los ves por separado. Pero lo que tienes que encontrar es que estas diferencias son las mismas. En segundo orden, y es más abstracto. Y además de eso, tienes que generarlo con una notación, pues, que no es familiar para ti, para el mundo de los niños de la primaria. Las letras son las letras, ¿no? Y comienzan a hacer como estos cruces conceptuales. Por ejemplo, a veces, para ellos A más 4 es E, ¿no? Porque la E tiene 4 posiciones después de la A. Entonces, sí requiere un cambio conceptual importante. Por eso pienso que sí es lo más abstracto. Excelente. Yo te iba a preguntar, en la escala que tú pones al comienzo, países como Japón les iba muy bien en ese tipo de pruebas. Sí. Ustedes se dieron la tarea de averiguar, por ejemplo, cómo se enseña el pensamiento funcional en ese tipo de contextos, para mirar cómo influía de pronto y si la cuestión era de contexto. En ese caso particular, Sí, del contexto educativo de Japón. O el contexto educativo de Japón, o cómo se está dando la cuestión didáctica, cómo se está dando sí, esas cuestiones. Sí, no sé exactamente el caso de Japón, pero otro de los países que están hasta arriba de la tabla es Singapur, ¿no? Y en Singapur se utiliza algo que se llama el método del modelo, que recurre a representaciones visuales y diagramáticas, ¿no? Y lo que tienen que hacer es que ellos encadenan utilizan un rectángulo y lo dividen en distintas partes, ¿no? Unas son conocidas, ¿no?
otras no, ¿no? Pero la idea es son ejemplos de este tipo, ¿no? Encuentra A a partir de esto, ¿no? Si este segmento mide 3, y este mide 4, ¿cuánto va a medir este? ¿Y cuánto mide el total, por ejemplo? Trabajan con la idea de el todo, partes a todo. Sí, el ejemplo que pinta nada, no se ve nada. Pero sí, o sea, ellos recurren mucho a esta técnica diagramática, exacto, se llama el método del modelo. Y pues ha tenido mucho hincapié, pero ahora, pues también refiriéndonos a eso, estamos hablando de tres, entonces ¿cuánto está, no? ¿Cuánto es B? Si sabes cuál es el total. Ese tipo de cosas, ¿no? Y hablando de contexto, estamos hablando de un contexto como el de Singapur, donde la inversión en educación ha sido tremenda, ¿no? Y la importancia cultural que tiene también es grande. En su billete de mayor circulación, que es el de $2, lo que hay es un maestro. La imagen del billete, que aquí tiene, no sé, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, lo que sea, allá tiene un maestro, entonces nos enseñan. Digamos, tiene que ver no nada más con la parte didáctica, sino con es cultural y económica. Nos está acabando el tiempo, pero hay muchas preguntas en el chat. Ok, los voy a leer, a ver, por lo menos los voy a leer, porque sí, ya tenemos que escuchar a César. Pero ahí va. ¿Alguien sabe cuál es el material más antiguo en el que se usan tablas para mostrar alguna relación matemática? ¿Alguien aquí, un historiador, que nos puede decir eso? También preguntó Mateo Torres Ruiz. Pregunta Luis Estrada, bueno, ¿hay estudios sistemáticos acerca de la información que puede extraerse de una tabla, del tipo que sea, o de las maneras de completar una? Me parece que hay similitudes entre lo que acaba de presentar Ulises, y las diferentes maneras de leer, completar tablas de verdad en lógica. A fin de cuentas, lo que está de fondo es el tema de la funcionalidad representada de manera tabular. Pues, buena pregunta. Bueno, yo así, ¿no? La verdad, no sé. Me encantaría hacer ese experimento. Si alguien quiere enviar un correo, lo hacemos con mucho gusto. Yo creo que si lo pensamos gráficamente, tendríamos que tener un efecto más o menos similar. Pero no me puedo imaginar, digamos, un tipo de patrón en una tabla de verdad que tenga como este tipo de irregularidades. Pero entonces nos acabó el tiempo. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que no sea la última vez que te veamos. Y pues vamos a tomar un descanso pequeño. Nada más son 10 minutos para que podamos escuchar a César. Y ahora hablamos un poco de diagramas geométricos, ¿verdad? Va a estar súper bueno, como estuvo muy bueno estuvo muy bueno. Así que sigan con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.